En los mercados financieros los análisis son fundamentales para que a la hora de invertir consigamos hacerlo con más certeza y tengamos más oportunidades de obtener beneficios. Sobre todo en el comercio con opciones binarias es muy importante controlar los movimientos del mercado, ya que dada su alta volatilidad a veces es complicado acertar en las operaciones. A ver, está claro que cuando digo controlar no me refiero a controlar los mercados en su totalidad. Ya sabemos que eso es prácticamente tarea imposible, al menos para inversores corrientes. Aunque lo que sí es posible es controlar en cierta medida las tendencias para darle rendimiento a nuestro dinero negociando con las direcciones que tendrán las cotizaciones. Para analizar los mercados tenemos dos maneras o enfoques distintos para hacerlo. Por un lado tenemos el análisis técnico y por otro el análisis fundamental. Normalmente algunos inversores se decantan por un enfoque u otro, pero la mayoría de las veces se sirven de ambos para conseguir unos resultados mucho más óptimos. Yo personalmente lo hago. Pero hoy, vamos a centrar nuestro interés en un enfoque concreto de análisis, el técnico. Técnicamente hablando, el análisis técnico, válgame la redundancia, es el estudio de la acción del mercado, o lo que es lo mismo, el análisis de su comportamiento. El enfoque técnico centra su estudio en el uso de herramientas como los gráficos, indicadores de mercado y reportes. El objetivo de este análisis, al igual que en el enfoque fundamental, es predecir las futuras tendencias que tendrá el precio de los activos subyacentes. Solo que para el análisis técnico básicamente se suelen utilizar los gráficos para observar las tendencias con más claridad. Los inversores que utilicen el análisis técnico deben saber que en el término acción de mercado se incluyen tres fuentes principales de información disponibles. La cotización, esta variable es la que más debería importarnos en la acción del mercado. Los precios o cotización de los activos subyacentes se representan en gráficas de barras, concretamente en la parte superior. El volumen bursátil, esto hace referencia a la cantidad de contratos operandos durante un determinado periodo de tiempo. Su representación es una barra vertical justo debajo del gráfico de cotizaciones. El interés abierto, esta fuente es muy utilizada en operaciones binarias y de futuros, y representa el número de contratos que se quedan abiertos tras el cierre del periodo. Esta información figura como una línea continua que se sitúa por debajo de la acción del precio y justo por encima del volumen bursátil. Cabe destacar que el análisis técnico como tal puede dividirse en dos subcategorías, el análisis gráfico conocido también como chartista y el análisis técnico en sentido estricto. Análisis gráfico, este enfoque analiza en exclusiva la información que ofrecen los gráficos, sin la ayuda de ninguna otra herramienta. Análisis técnico, en el sentido más estricto tenemos el análisis técnico completo donde además de utilizar los gráficos se puede hacer uso de otras herramientas como por ejemplo los indicadores de mercado. Si estás interesado en realizar análisis técnico de tipo chartista utilizando los gráficos, es interesante que conozcas que hay varios tipos diferentes. En concreto aquí destacaremos tres tipos de gráficos, básicamente los más utilizados por los traders de opciones binarias. Gráficos de líneas, se trata de la versión simple de los gráficos. Digamos que es uno de los gráficos más útiles para los operadores que tienen poca experiencia en el análisis de tendencias. Aunque estos no muestran información sobre el precio de apertura y cierre del activo, sí que nos ayudará a seguir la evolución del precio y ver en qué punto se encuentra el mismo. Gráficos de barras. En este gráfico tendremos información sobre los puntos más altos y más bajos de la cotización del activo analizado, algo realmente útil para saber en qué momento de la tendencia se encuentra el activo y lo que nos ayudará a limitar el riesgo en las inversiones. Gráficos de velas japonesas, un gráfico más complejo, digno de los operadores más avanzados. Este gráfico nos enseña toda la trayectoria del activo en un determinado plazo de tiempo, incluyendo el precio de apertura y cierre. Estos gráficos nos ayudarán a definir las tendencias en el mercado. Si quieres utilizar el análisis técnico para estudiar los mercados es conveniente que sepas que este tipo de análisis está basado en unos principios básicos. Si vas a operar en opciones binarias y tienes pensado hacer uso de este enfoque, presta atención a estas premisas. El precio lo descuenta todo. Hay muchos elementos que afectan al mercado y estos se ven reflejados en el precio de las acciones. Principalmente la oferta y la demanda es la que provoca esta subida o bajada de los precios. Como analista técnico no deben importarte los factores que causan los cambios sino limitarte a analizar las consecuencias. Si bien es importante tener en cuenta los factores que pueden influir en las cotizaciones, esto está más relacionado con el análisis fundamental donde además del precio actual se tendrá en cuenta el historial de precios para determinar la evolución. Pero, en el análisis técnico lo que nos importará será ver la evolución del momento, y los gráficos nos pueden mostrar las fluctuaciones en tiempo real, para determinar los puntos de entrada y salida y saber cuándo nos conviene más ejecutar las órdenes en el broker. Para operar con éxito es interesante detectar los máximos y mínimos para tener como referencia los niveles de soporte y resistencia del precio de los activos subyacentes.
Así es como sabremos si nos conviene más operar al alfa o a la baja. Creo que es un principio que está bastante claro, los precios siempre se mueven en tendencias al alza y a la baja, según las circunstancias que se den en cada momento en los mercados. El objetivo del análisis técnico será encontrar una tendencia cuando está empezando a definirse y prepararse para abrir operaciones en esa dirección. Una vez tengamos definida una tendencia podremos actuar con más garantías de éxito. Al analizar los movimientos a través de los gráficos podremos apreciar mucho mejor los niveles máximos y mínimos de la cotización de los activos. Esto es muy útil, ya que nos dará pistas sobre lo que debemos hacer para poder recoger los beneficios deseados. Básicamente sería abrir una posición call, de compra, alcista, cuando el precio caiga al mínimo y abrir una posición put, de venta, bajista, cuando alcance su nivel de precio máximo. Bueno, aquí no hay mucho más que decir, sencillamente la historia se repite. De hecho, si observas gráficos de un tiempo a esta parte podrás observar cómo hay ciertas tendencias en los mercados que tienden a repetirse una y otra vez. Realmente te resultará muy útil hacer comparaciones para saber qué hacer con tus inversiones en la actualidad.